Advertencia de contenido. Esta historia contiene temas de pérdidas trágicas y desapariciones infantiles que podrían perturbar a algunos oyentes. Si aprecias los misterios históricos narrados con respeto y profundidad, te invito a que des me gusta, te suscribas y actives la campanilla para no perderte ninguno de nuestros enigmas del pasado. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas polvorientas de Ravenscroft Manor cuando Amelia Hart descubrió la primera página del diario. Corría el año 2021, y esta podcaster investigadora de 30 años acababa de heredar una mansión de la que apenas conocía su existencia, propiedad de una tía abuela reclusiva, a quien solo había visto una vez en su vida. Lo que encontraría entre aquellas paredes centenarias revelaría un secreto que la comunidad de Hawthorne, Maine, había guardado durante 90 años. Un secreto que doña Eleanor Blackwood, ahora con 102 años y la memoria sorprendentemente intacta, recordaba con escalofriante claridad. Yo tenía solo 12 años, nos cuenta Eleanor, sus manos arrugadas temblando ligeramente mientras sirve té en tazas de porcelana que han sobrevivido 2 guerras mundiales. Fue en 1931 cuando llegó el primer muchacho. Elías se llamaba. Todos se llamaban Elías. El nombre resuena en la pequeña sala de estar como el eco de una campana lejana. Elías. Un nombre que, según los registros que Amelia encontraría décadas después, se repetiría con una regularidad inquietante cada 15 años en la historia de Hawthorne. Pero para entender verdaderamente la historia de los niños perdidos de Ravenscroft Manor, debemos remontarnos aún más atrás, a cuando el barón naviero Silas Ravenscroft construyó su imponente residencia en 1895, dominando desde lo alto de un acantilado tanto el pueblo como su destino. La comunidad y el comienzo del misterio. Hawthorne, Maine, no siempre fue el somnoliento pueblo costero que es hoy. A finales del siglo XIX, era un hervidero de actividad marítima y comercial. Los barcos mercantes de Silas Ravenscroft partían cargados de madera y regresaban rebosantes de especias, telas y curiosidades del viejo mundo. La fortuna de los Ravenscroft creció exponencialmente, y con ella su influencia sobre el pueblo. Mi abuela me contaba que en aquellos tiempos nadie se atrevía a cuestionar a un Ravenscroft, relata Martha Simmons, de 87 años, mientras hojea un álbum de fotografías amarillentas por el tiempo. Cuando caminaban por la calle principal después de misa los domingos, la gente se apartaba como si fueran de la realeza. El olor del perfume de lavanda de la señora Ravenscroft permanecía en el aire incluso después de que hubieran pasado. La mansión Ravenscroft, con sus 57 habitaciones, torres góticas y ventanales de vidrieras coloridas, se convirtió rápidamente en el símbolo del poder y la prosperidad. Los domingos, después del servicio en la iglesia episcopal de San Bartolomé, las familias más distinguidas eran invitadas a tomar el té en el jardín de invierno de la mansión. El aroma de los bollos de canela recién horneados se mezclaba con el del té de Ceilán, mientras los caballeros discutían de negocios y las damas intercambiaban los últimos chismes en susurros apenas audibles. Pero había algo extraño en la familia Ravenscroft que la comunidad notó desde el principio. A pesar de su riqueza y posición social, nunca parecían envejecer al ritmo normal. Silas Ravenscroft, quien debería haber mostrado los estragos del tiempo tras décadas dirigiendo su imperio naviero, mantenía una vitalidad inusual hasta bien entrada su vejez. Mi bisabuelo, que trabajó como jardinero en la mansión, solía decir que el señor Ravenscroft hizo un pacto con el diablo, comenta en voz baja Gerald Thompson, de 91 años, sentado en el porche de su casa que mira directamente hacia la colina donde se alza Ravenscroft Manor. Por supuesto, eran supersticiones de la época. Pero cuando ves a un hombre de 70 años moverse como uno de 50, y a su esposa conservar su belleza décadas después de que sus contemporáneas se marchitaran, la gente habla. Y hablaron. En los bares del puerto, en las tiendas de ultramarinos, en las reuniones del círculo de costura, siempre en susurros, siempre con la mirada puesta en las puertas y ventanas, temerosos de que algún lacayo de los Ravenscroft pudiera escuchar. Lo cierto es que la longevidad de los Ravenscroft no fue el único misterio que envolvía a la familia. Estaba también la cuestión de los herederos. Tras 10 años de matrimonio, Silas y Constance Ravenscroft seguían sin descendencia, algo que preocupaba tanto a la familia como al pueblo,
cuya economía dependía en gran medida del imperio Ravenscroft. Fue en 1910 cuando ocurrió algo inesperado. Los Ravenscroft anunciaron la adopción de un niño de 12 años, llamado Montgomery. El muchacho, huérfano de un capitán de navío fallecido en el mar según la versión oficial, se convirtió en el heredero del imperio Ravenscroft. Mi madre era doncella en la mansión en aquella época, recuerda Eleanor Blackwood, sus ojos nublados por las cataratas pero aún brillantes cuando evoca el pasado. Me contaba que el joven Montgomery era un chico extraño, pálido, silencioso, siempre observando. No jugaba con los otros niños del pueblo, estudiaba con tutores privados en la mansión y solo salía para los servicios dominicales, siempre flanqueado por sus padres adoptivos. Durante un año, la vida siguió su curso normal. Montgomery Ravenscroft se adaptó a su nuevo rol como heredero, aprendiendo sobre el negocio naviero, asistiendo a eventos sociales junto a sus padres adoptivos. Y entonces, justo cuando había cumplido 13 años, desapareció. Fue después de la gran tormenta de 1911, continúa Eleanor, su voz quebrada por la edad pero firme en su narración. 3 días de vientos huracanados y lluvias torrenciales. Nadie podía salir de sus casas. Cuando finalmente amainó, los Ravenscroft anunciaron que Montgomery había contraído una fiebre cerebral durante la tormenta y había fallecido repentinamente. Lo extraño fue que no hubo funeral público. No se permitió a nadie ver el cuerpo. El joven Montgomery fue enterrado en el cementerio privado de los Ravenscroft, en los terrenos de la mansión, en una ceremonia a la que solo asistió la familia inmediata. Mi madre decía que la noche anterior a la supuesta muerte, escuchó gritos provenientes del sótano. Susurra Eleanor, inclinándose hacia adelante como si, incluso después de tantas décadas, temiera ser escuchada. Gritos de un niño, pero cuando le comentó sus sospechas a la ama de llaves, fue despedida al día siguiente. Los años pasaron. La Primera Guerra Mundial llegó y se fue. La ley seca transformó la costa de Maine en un paraíso para contrabandistas. Y los Ravenscroft, contra todo pronóstico biológico, seguían conservando una vitalidad inusual. Fue en 1925 cuando adoptaron a su segundo hijo, llamado curiosamente Montgomery de nuevo. Otro huérfano de 12 años, otra vez con la promesa de convertirse en el heredero del imperio Ravenscroft. Y nuevamente, justo un año después, otra muerte repentina, otro entierro privado, otra tumba en el cementerio familiar. Para la mayoría de la comunidad, estas tragedias eran simplemente eso, tragedias. La mala suerte parecía perseguir a los Ravenscroft en su intento de asegurar un heredero. Pero para algunos, como la joven Eleanor Blackwood, entonces una niña curiosa de 7 años, había algo siniestro en esa repetición. Recuerdo estar de pie junto a mi madre en la calle principal cuando pasó el pequeño cortejo fúnebre, dice Eleanor, cerrando los ojos para visualizar mejor aquel día de 1926. Hacía frío, aunque era primavera. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el viento traía el olor a sal del océano. Vi el pequeño ataúd, cubierto con un paño negro, transportado en un carruaje tirado por caballos también negros. Y vi las caras de los Ravenscroft. No había lágrimas, solo satisfacción. Los susurros comenzaron de nuevo. En la barbería, donde los hombres se reunían no solo para cortarse el pelo, sino para intercambiar noticias y rumores. En la oficina de correos, donde las cartas traían noticias del mundo exterior, pero también servían como excusa para que las mujeres del pueblo compartieran sus sospechas en voz baja. En el muelle, donde los pescadores, curtidos por el sol y el viento, hablaban de cómo los barcos Ravenscroft parecían tener siempre el mejor tiempo, como si el mismo mar les favoreciera. Pero nadie se atrevía a cuestionar abiertamente a los Ravenscroft. El pueblo dependía demasiado de ellos. La conservera Ravenscroft empleaba a más de la mitad de los habitantes de Hawthorne. El banco Ravenscroft tenía las hipotecas de casi todas las propiedades. La fundación benéfica Ravenscroft mantenía el hospital, la biblioteca y la escuela. Así que, cuando en 1931, en plena Gran Depresión, los Ravenscroft anunciaron la adopción de un nuevo niño, esta vez llamado Elías,
Nadie se sorprendió realmente. La historia era similar. Un huérfano de 12 años, sin parientes conocidos, rescatado por la generosidad de los Ravenscroft. Eleanor Blackwood, entonces una niña de 12 años, recuerda haber visto a Elías por primera vez en la misa dominical. Era un chico hermoso, dice, y por un momento, la anciana de 102 años parece volver a ser aquella niña impresionable. Cabello negro como el carbón, ojos azules como el océano en un día claro. Pero había algo en su mirada, algo triste, como si ya supiera lo que le esperaba. Eleanor y Elías compartieron breves momentos durante ese año, miradas en la iglesia, un intercambio de palabras en la fiesta del 4 de julio, un encuentro casual en la biblioteca del pueblo donde Elías leía vorazmente, como si quisiera absorber todo el conocimiento posible en el poco tiempo que tenía. Me dijo algo extraño en nuestro último encuentro, recuerda Eleanor, y su voz se quiebra ligeramente. Estábamos en la biblioteca. Era finales de octubre de 1932. Fuera, las hojas de los arces caían como lágrimas de fuego. Me miró y dijo, cumpliré 13 años la próxima semana. Después de eso, ya no me verás más. Pero busca en las paredes. La verdad está en las paredes. Una semana después, Elías había fallecido de una repentina apendicitis. Otro funeral privado. Otra tumba en el cementerio familiar. Y así comenzó el patrón que Amelia Hart descubriría 90 años después. Cada 15 años, como un reloj macabro, los Ravenscroft adoptaban a un niño de 12 años. Siempre huérfano. Siempre sin familia que pudiera reclamarlo. Y siempre, inevitablemente, el niño moría justo después de cumplir 13 años. Los años de silencio y testimonios emocionales. El tiempo pasó inexorablemente, marcando su ritmo con guerras y celebraciones, nacimientos y muertes, tormentas y días de sol radiante. La Segunda Guerra Mundial llegó, y con ella un nuevo capítulo en la historia de Hawthorne. El día que Pearl Harbor fue bombardeado, estaba en la plaza del pueblo. Recuerda Frank Miller, de 95 años, su uniforme militar aún colgado con orgullo en su armario. Todo el mundo estaba conmocionado, reunidos alrededor de la radio en la barbería de Thompson, y allí estaba Cornelius Ravenscroft, con su hijo adoptivo Elias. Recuerdo pensar que era extraño cómo Cornelius, que debía tener unos 60 años entonces, apenas aparentaba 45. Este Elías, el tercero en la serie, había sido adoptado en 1946, siguiendo el mismo patrón, y como era de esperar, en 1947, justo después de su 13º cumpleaños, falleció repentinamente de fiebres. La guerra había cambiado muchas cosas en América, pero no la influencia de los Ravenscroft en Hawthorne. Si acaso, su poder había aumentado. Con el boom económico de la posguerra, el imperio naviero se diversificó en manufacturas, electrónica, y más tarde, en los años 60, en desarrollo inmobiliario. Margaret Sullivan, quien ahora tiene 85 años, trabajó como secretaria en las oficinas corporativas de Ravenscroft Industries desde 1960 hasta 1990. Su testimonio proporciona una visión única desde dentro del imperio. Entré a trabajar allí justo después de graduarme de la escuela de secretariado, dice Margaret, sentada en su apartamento, lleno de fotografías de familia y recuerdos de una vida larga. Estaba tan emocionada. Los Ravenscroft eran como la realeza en Hawthorne, y pagaban bien, muy bien para la época. Margaret recuerda haber visto a Douglas Ravenscroft, el patriarca en aquel entonces, llevando a su hijo adoptivo Elías a la oficina ocasionalmente los sábados. Era 1961. Recuerdo que fue el año que John F. Kennedy asumió la presidencia. Todos estábamos llenos de esperanza por el futuro, dice Margaret, sus ojos fijos en un punto distante. Elías era un chico brillante, siempre haciendo preguntas, siempre observando. Douglas lo presentaba orgullosamente como su sucesor. Pero Margaret notó algo inquietante en aquellas visitas. A veces, cuando Douglas no estaba mirando, veía a Elías examinar documentos que no debería estar viendo. Una vez lo encontré en el archivo, buscando algo frenéticamente. Cuando me vio, se sobresaltó y dijo, «Estoy buscando la verdad sobre los otros».
Los que vinieron antes que yo. Margaret no entendió a qué se refería entonces, y antes de que pudiera preguntarle, Douglas regresó y el momento pasó. Como era de esperar, en 1962, poco después de su 13º cumpleaños, Elías falleció de una reacción alérgica severa. Margaret recuerda el ambiente en la oficina después de la noticia. Nadie hablaba de ello abiertamente, pero había miradas, susurros. La secretaria personal de Douglas, una mujer llamada Harriet Winters que llevaba décadas con la familia, parecía especialmente afectada. No por tristeza, sino por culpa, diría yo. Margaret cuenta cómo, un día, encontró a Harriet llorando en el baño de mujeres. Estaba sollozando como si su corazón se hubiera roto. Cuando me vio, trató de componerse, pero estaba demasiado alterada. «No puedo seguir con esto», me dijo. «No está bien lo que les hacemos a esos pobres chicos». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, salió corriendo. Una semana después, Harriet Winters fue encontrada muerta en su apartamento. La causa oficial, suicidio por sobredosis de barbitúricos. Dejó una nota que simplemente decía: «Perdóname, Elías. Perdóname, Dios mío». El patrón continuó. En 1976, cuando América celebraba su bicentenario, los Ravenscroft adoptaron a otro Elías. En 1977, murió de complicaciones tras una caída. En 1991, en los albores de la era digital, otro Elías llegó a la mansión. En 1992, falleció tras ahogarse en la piscina privada de los Ravenscroft. En 2006, con el mundo ya en el siglo XXI, el sexto Elías fue adoptado. En 2007, sucumbió a una reacción alérgica desconocida. Durante todos estos años, mientras los niños iban y venían, los Ravenscroft mostraban una longevidad y vitalidad excepcionales. Generación tras generación, parecían envejecer más lentamente que el resto de los mortales, y su riqueza e influencia solo crecían. Pero si los Ravenscroft pensaban que sus secretos estaban seguros, no contaban con la determinación de una joven llamada Sofía Reyes, hermana de Elías Reyes, el último niño adoptado por la familia en 2021. Sofía, una estudiante de criminología de 22 años, nunca creyó en la versión oficial sobre la muerte de su hermano menor. A diferencia de los Elías anteriores, este último no era un huérfano sin conexiones. Tenía una hermana mayor que lo amaba profundamente y que no estaba dispuesta a aceptar la explicación de una insuficiencia cardíaca repentina en un niño que siempre había gozado de perfecta salud. «Mi hermano me llamó la noche antes de morir», relata Sofía, sus ojos oscuros brillando con determinación. Estaba asustado. Me dijo que había descubierto algo horrible en el sótano de la mansión. Algo relacionado con los otros niños que habían vivido allí antes que él. Me pidió que viniera a buscarlo, pero cuando llegué a la mañana siguiente, ya era demasiado tarde. Los Ravenscroft dijeron que había fallecido durante la noche. Sofía no tenía pruebas, solo la llamada desesperada de su hermano y su propia intuición. Pero eso fue suficiente para comenzar a investigar. Durante años, recopiló información sobre los anteriores Elías, buscando patrones, conexiones, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente estaba sucediendo en Ravenscroft Manor. Su búsqueda la llevó a Eleanor Blackwood, quien a sus 102 años seguía siendo la memoria viviente de Hawthorne. Cuando Sofía vino a verme, dice Eleanor, fue como si el pasado y el presente colisionaran. Le conté sobre el Elías que conocí en 1931, sobre sus extrañas palabras. La verdad está en las paredes. Nunca olvidé esas palabras, aunque nunca entendí lo que significaban. Hasta ahora, la investigación de Sofía estaba en punto muerto cuando ocurrió algo inesperado. Victoria Ravenscroft, la última descendiente de la familia y una mujer de aparentes 60 años, aunque según los registros debería tener más de 80, falleció repentinamente de un derrame cerebral. Sin herederos directos, la mansión quedó en el limbo legal hasta que, sorprendentemente, se descubrió un testamento que legaba la propiedad a una sobrina nieta lejana, Amelia Hart. «Nunca esperé heredar nada», confiesa Amelia, una podcaster especializada en crímenes sin resolver.
Apenas conocía a mi tía abuela Victoria. La vi una vez cuando era niña, en una reunión familiar. Recuerdo que me miró de una manera extraña, como evaluándome. Después de eso, nunca más supe de ella, hasta que recibí la noticia de la herencia. Amelia se mudó a Ravenscroft Manor en el verano de 2021, con la intención de catalogar las posesiones, vender la propiedad y seguir con su vida. Pero el destino tenía otros planes. Estaba examinando una habitación en el ala este, una especie de antiguo cuarto infantil, relata Amelia. Las paredes estaban recién empapeladas, lo que me pareció extraño en una casa donde todo lo demás parecía no haberse tocado en décadas. Cuando pasé la mano por el papel, noté que una sección sonaba hueca. Por pura curiosidad, hice un pequeño corte con un abrecartas y... bueno, lo que encontré cambió todo. Detrás del papel tapiz había un compartimento secreto, y dentro, cuidadosamente preservados, estaban los diarios de 6 generaciones de Ravenscroft, junto con fotografías, uniformes escolares y pertenencias personales de 6 niños diferentes, todos llamados Elias. El descubrimiento de Amelia coincidió con la llegada de Sofía Reyes a Hawthorne, siguiendo el rastro de su investigación. Las dos mujeres, unidas por la búsqueda de la verdad, formaron una alianza improbable. Cuando Sofía me contó sobre su hermano, sentí escalofríos, dice Amelia. Los diarios que encontré confirmaban sus sospechas. Cada 15 años, durante 90 años, la familia Ravenscroft había adoptado a un niño de 12 años con el único propósito de, es difícil incluso decirlo, usar su vitalidad para prolongar sus propias vidas. Descubriendo la verdad. Entre los documentos encontrados en la habitación secreta, había un diario perteneciente a Silas Ravenscroft, fechado en 1895. En él, el patriarca original describía su encuentro con un anciano alquimista en un puerto de Rumania durante uno de sus viajes comerciales. He descubierto el secreto de la longevidad, escribió Silas con una caligrafía elegante pero frenética. El viejo gitano me ha vendido un conocimiento que los reyes pagarían con reinos enteros. La esencia vital, la fuerza de la juventud, puede ser transferida de un ser a otro mediante el ritual adecuado. Requiere sacrificio, sí, pero qué gran logro no lo requiere. Cada 15 años, cuando nuestras fuerzas comiencen a menguar, necesitaremos un recipiente. Un muchacho joven, en la cúspide de la transformación de niño a hombre, cuando la esencia vital está en su punto más potente. El ritual debe completarse el día después de que cumpla 13 años, en la fase correcta de la luna. El recipiente debe ser preparado durante un año completo, alimentado correctamente, educado en nuestras costumbres. Y luego, cuando esté listo, su vitalidad pasará a nosotros, prolongando nuestra existencia por otros 15 años. Los diarios posteriores, escritos por diferentes generaciones de Ravenscroft, detallaban el refinamiento del ritual a lo largo de los años. Montgomery, el primer recipiente, en 1911, fue un experimento imperfecto. Su esencia prolongó la vida de Silas y Constance, pero no tanto como esperaban. Con cada nuevo niño, el ritual se perfeccionaba. Es fascinante desde un punto de vista científico, escribió Douglas Ravenscroft en 1961, cómo la transfusión de energía vital afecta no solo la longevidad, sino también la apariencia física. Mi padre, que debería tener 80 años, apenas aparenta 60. Yo mismo, a los 50, soy frecuentemente confundido con un hombre de 35. El proceso funciona, pero el costo... A veces me pregunto si el costo es demasiado alto. Estas dudas momentáneas nunca fueron suficientes para detener los rituales. La adicción a la juventud prolongada, al poder y la riqueza que venían con ella, era demasiado fuerte. Los diarios también revelaban la complicidad de ciertos miembros clave de la comunidad de Hawthorne a lo largo de los años. El médico del pueblo, que firmaba los certificados de defunción sin hacer preguntas. El jefe de policía, que desestimaba cualquier investigación sobre los niños desaparecidos. El director del banco, que ayudaba a ocultar los pagos a las familias de origen de los niños, cuando las había. Es increíble cómo todo un pueblo puede convertirse en cómplice de algo tan horrible, reflexiona Amelia. No por maldad activa, sino por esa mezcla letal de dependencia económica,
deferencia al poder y la tendencia humana a mirar hacia otro lado cuando la verdad es demasiado dolorosa. Pero el descubrimiento más estremecedor estaba aún por llegar. Guiadas por pistas en los diarios, Amelia y Sofía encontraron una puerta oculta en la biblioteca que conducía a un pasadizo secreto. El túnel, húmedo y apenas iluminado por bombillas antiguas, descendía profundamente bajo la mansión. El olor fue lo primero que notamos. Recuerda Sofía, su voz temblando ligeramente. Un olor a tierra mojada, a moho y algo más. Algo que no supe identificar entonces, pero que ahora sé que era el olor de la muerte antigua. Al final del túnel, encontraron una cámara circular tallada en la roca viva. Las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos, una mezcla de alquimia medieval y ocultismo de Europa oriental. En el centro había una mesa de piedra con correas de cuero, manchada con lo que parecían ser antiguas marcas de sangre. Y detrás de un panel falso en la pared del fondo, el horror final. 6 esqueletos pequeños, cuidadosamente conservados y dispuestos como reliquias en nichos individuales. Cada nicho tenía una placa con un nombre: Montgomery, Montgomery, Elías, 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 Elías. Fue como mirar al abismo, dice Amelia, su rostro pálido al recordar. Estos niños no solo fueron asesinados, fueron consumidos, de cierta manera. Su juventud, su futuro, todo robado para alimentar la codicia y vanidad de una familia que ya lo tenía todo excepto lo único que el dinero no puede comprar: tiempo. El último nicho, el de Elías Reyes, estaba vacío, esperando a su ocupante. Junto a él, había notas detalladas sobre un próximo ritual, programado para la siguiente luna llena. Victoria Ravenscroft había estado preparando todo para continuar la tradición, a pesar de su avanzada edad. Su muerte repentina había interrumpido el ciclo, salvando potencialmente a otro niño inocente. Con las pruebas recogidas en la mansión, Amelia y Sofía fueron a la policía estatal, evitando deliberadamente a las autoridades locales de Hawthorne. La investigación que siguió sacudió los cimientos mismos del pueblo. Los cuerpos fueron exhumados del cementerio familiar para análisis forense. Los registros corporativos de Ravenscroft Industries fueron confiscados. Antiguos empleados de la mansión fueron interrogados. Y poco a poco, la verdad completa salió a la luz. El impacto en Hawthorne fue devastador. Una comunidad entera se vio obligada a confrontar no solo los crímenes de los Ravenscroft, sino su propia complicidad silenciosa a lo largo de las décadas. Es como si todo el pueblo hubiera estado bajo un hechizo, reflexiona Eleanor Blackwood, quien a pesar de su avanzada edad, sigue siendo una voz respetada en la comunidad. Sabíamos que algo no estaba bien, todos lo sabíamos, pero elegimos no ver, no hablar, no actuar. Porque era más fácil, porque dependíamos de ellos, porque teníamos miedo. Para Sofía, el descubrimiento trajo un cierre doloroso pero necesario. Mi hermano intentó advertirme, dice, las lágrimas brillando en sus ojos. Encontró los diarios antes que nosotras. Descubrió lo que le iba a pasar. Y cuando intentó escapar, lo silenciaron. Pero al menos ahora sé la verdad. Al menos ahora puede descansar en paz, sabiendo que los responsables enfrentarán la justicia. La justicia, sin embargo, tomó formas inesperadas. Victoria Ravenscroft, la última de la línea directa, ya había fallecido. Los cómplices aún vivos eran en su mayoría ancianos, algunos con demencia avanzada. Los estatutos de limitaciones protegían a muchos de los implicados en los casos más antiguos. Pero la exposición pública, la vergüenza, la destrucción de reputaciones largamente construidas, fue un castigo en sí mismo. Varias figuras prominentes de Hawthorne se suicidaron antes que enfrentar el juicio público. Otros confesaron, buscando una redención tardía. El verdadero cambio, sin embargo, vino en cómo la comunidad decidió enfrentar su pasado oscuro. Conclusión, reflexiva y recuerdo. Hoy, 5 años después de los descubrimientos de Amelia y Sofía, Hawthorne es un pueblo transformado. La mansión Ravenscroft ha sido convertida en un museo y centro educativo dedicado a la memoria de los niños perdidos. Las empresas Ravenscroft fueron desmanteladas y sus activos redistribuidos para crear un fondo fiduciario
que beneficia a organizaciones que luchan contra el tráfico infantil y apoyan a huérfanos vulnerables. En el centro del pueblo, donde antes se alzaba orgullosa la estatua de Silas Ravenscroft, ahora hay un memorial con los nombres de todos los niños, los 2 Montgomery y los 6 Elias. Cada 15 de noviembre, coincidiendo con el cumpleaños del último Elías, el pueblo entero se reúne para una vigilia con velas. El sonido de las campanas de la iglesia resuena 9 veces, una por cada víctima, mientras los habitantes de Hawthorne guardan un minuto de silencio. No podemos cambiar el pasado, dice Martha Simmons, quien a sus 87 años participa activamente en el comité del memorial. Pero podemos honrar su memoria y asegurarnos de que algo así nunca vuelva a ocurrir. No solo aquí, sino en ningún lugar donde el poder y el dinero puedan silenciar la verdad. Para comprender completamente la magnitud de lo que ocurrió en Ravenscroft Manor, debemos examinar más detalladamente los diarios encontrados por Amelia Hart. Estos documentos no solo revelaron el cómo de los crímenes, sino también el por qué. La psicología retorcida que permitió que 6 generaciones de una familia pudieran justificar el sacrificio de niños inocentes. El diario de Silas Ravenscroft, el patriarca original, comienza como el registro de un hombre de negocios exitoso y respetado. Las entradas tempranas hablan de cargamentos de mercancías, negociaciones comerciales y los desafíos de construir un imperio naviero desde cero. Hoy he cerrado un acuerdo con los hermanos Willoughby para la compra de 3 barcos mercantes, escribió en 1885. Con esta adquisición, la flota Ravenscroft domina ahora el comercio entre Boston y Liverpool. Constance está complacida. Dice que esto asegurará el futuro de nuestros hijos, cuando los tengamos. Pero a medida que pasaban los años, el tono de los diarios cambiaba. La obsesión por la posteridad, por dejar un legado, se hacía cada vez más evidente. La frustración por la falta de herederos se transformó en desesperación. Constance ha sufrido su 3er aborto, escribió en 1890. Los médicos dicen que es poco probable que pueda llevar un embarazo a término. Sin un hijo, ¿de qué sirve todo lo que he construido? ¿Quién continuará el nombre Ravenscroft? ¿Quién preservará nuestro legado cuando nos hayamos ido? Fue esta desesperación la que hizo que Silas estuviera receptivo cuando, durante un viaje comercial a los Balcanes, en 1894, escuchó rumores sobre un anciano gitano que poseía conocimientos prohibidos sobre la prolongación de la vida. El viejo Zoltán vive en una cabaña en las afueras de Constanza, escribió Silas. Los lugareños lo evitan, dicen que practica magia negra. Pero he oído historias de hombres que recuperaron su vigor después de visitarlo, de ancianos que rejuvenecieron. Si hay aunque sea una remota posibilidad, el encuentro con Zoltán cambió para siempre el destino de los Ravenscroft y, por extensión, el de Hawthorne. Silas regresó de su viaje con un antiguo grimorio encuadernado en piel y escrito en una mezcla de latín, rumano antiguo y símbolos alquímicos. El secreto no es simple, escribió tras su regreso. No es una poción mágica que se pueda beber ni un elixir que se pueda destilar. Es una transferencia. La fuerza vital debe pasar de un recipiente a otro, y no cualquier recipiente servirá. Debe ser joven, pero no demasiado joven. Debe estar en ese preciso momento de transformación de la infancia a la adultez, cuando la esencia vital está en su punto más poderoso. 12 años para la preparación, 13 para la cosecha. Y debe ser afín a nosotros de alguna manera, compatible. Un huérfano sería ideal. Alguien sin conexiones que pueda ser moldeado según nuestras necesidades. Los diarios revelan cómo Silas inicialmente dudó. Habla de noches de insomnio, debatiéndose entre su deseo de inmortalidad y los escrúpulos morales que aún conservaba. Fue Constance, según sus escritos, quien finalmente lo convenció. Constance dice que es nuestro derecho. Escribió en 1896. Hemos trabajado duro, hemos construido algo extraordinario. Merecemos tiempo para disfrutarlo, para expandirlo. Y los niños que elegiríamos, les daríamos un hogar, educación, comodidades que nunca habrían conocido de otra manera. Un año de lujo a cambio de una vida de miseria. ¿No es eso un trato justo?
Esta racionalización perversa se repite a lo largo de los diarios de generaciones posteriores. La idea de que estaban haciendo un favor a estos niños al rescatarlos de orfanatos y calles, dándoles un año de vida privilegiada antes de sacrificarlos por el bien mayor de la familia Ravenscroft. Particularmente revelador es el diario de Victoria Ravenscroft, escrito entre 1992 y 2021. Victoria, la última de la línea, muestra más dudas que sus antepasados. A veces, cuando miro las fotografías de los niños, me pregunto quiénes habrían sido si les hubiéramos permitido vivir. Escribió en 2006. ¿Qué habría logrado Montgomery? ¿Se habría convertido Elias en médico, como soñaba? ¿Habría tenido hijos el pequeño Elias de 1962? ¿Nietos ya? El peso de estas vidas truncadas me aplasta a veces. Sin embargo, incluso estas dudas no fueron suficientes para romper el ciclo. En 2006, Victoria adoptó al sexto Elias. Y en 2007, lo sacrificó como habían hecho sus antepasados. El ritual fue perfecto, escribió después. Sentí la energía fluyendo hacia mí, rejuveneciéndome. Las arrugas alrededor de mis ojos han disminuido. Mi cabello gris está oscureciendo nuevamente. El dolor en mis articulaciones ha desaparecido. 15 años más. Y después, bueno, siempre habrá otro niño. Victoria nunca llegó a completar su séptimo ritual. Su derrame cerebral en 2021, apenas 2 meses después de adoptar a Elías Reyes, fue descrito por los médicos como extraordinariamente inusual, dado su aparente buen estado de salud. A veces pienso que fue una forma de justicia poética, reflexiona Sofía Reyes. Como si todos los niños que sacrificó finalmente cobraran su venganza, o quizás su conciencia finalmente la alcanzó. En su diario, las últimas entradas muestran una creciente agitación mental. De hecho, la última entrada en el diario de Victoria, fechada apenas 3 días antes de su muerte, es inquietante en su incoherencia. Los veo a todos. Montgomery, Montgomery, Elías, 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 Elías. Sus rostros en las sombras, sus voces en el viento. Dicen que vienen a buscarme. Dicen que es mi turno. Pero no puede ser. El ritual siempre funciona. Siempre. A menos que el último muchacho fuera diferente. A menos que su hermana. Tengo que revisar el grimorio. Tengo que estar segura. No puede terminar así. No después de todo lo que he sacrificado. La investigación forense posterior reveló algo sorprendente. A pesar de su apariencia juvenil, el cuerpo de Victoria Ravenscroft mostraba signos de degeneración celular extrema, consistente con una edad mucho mayor de la que indicaban los registros. Era como si de repente, todos los años que había robado a través de los rituales, la hubieran alcanzado de golpe. Para la doctora Elena Rodríguez, médica forense que examinó los restos de Victoria y de los niños encontrados en la cámara subterránea, la ciencia detrás del ritual de transferencia de vida de los Ravenscroft sigue siendo un enigma. Desde una perspectiva médica moderna, lo que describen los diarios es imposible, explica la doctora Rodríguez, sentada en su oficina rodeada de libros de texto médicos y equipos sofisticados. No existe ningún mecanismo conocido por el cual la fuerza vital pueda ser transferida de una persona a otra. Y sin embargo, los registros médicos de los Ravenscroft muestran una longevidad y vitalidad inexplicables. ¿Y los cuerpos de los niños? Bueno, los análisis revelaron anomalías que no puedo explicar con nuestro conocimiento científico actual. Los cuerpos de los 7 niños mostraban evidencia de un procedimiento desconocido. Pequeñas incisiones precisas en puntos específicos del cuerpo. La base del cráneo, sobre el corazón, en las muñecas, tobillos y a lo largo de la columna vertebral. Estas marcas correspondían con los diagramas encontrados en el grimorio de Silas, que mostraban los supuestos canales de energía vital que debían ser accedidos durante el ritual. Quizás nunca sepamos exactamente qué ocurrió en esa cámara subterránea, continúa la doctora Rodríguez. Si realmente existía algún fenómeno paranormal o si simplemente era una elaborada superstición reforzada por placebos y autosugestión. Lo que sí sabemos con certeza es que 7 niños inocentes perdieron sus vidas por la codicia y superstición de una familia. Para Amelia Hart, el misterio de Ravenscroft Manor cambió el rumbo de su vida profesional y personal. Su podcast sobre el caso
titulado El Niño del Año 15, se convirtió en un fenómeno internacional, arrojando luz no solo sobre los crímenes de los Ravenscroft, sino también sobre la dinámica de poder y silencio que permite que tales atrocidades ocurran y permanezcan ocultas. Lo que más me impactó no fueron los rituales en sí, por horribles que fueran, reflexiona Amelia. Fue como todo un pueblo pudo saber, o al menos sospechar, que algo terrible estaba ocurriendo, y aún así mirar hacia otro lado. Cómo el dinero y el poder pueden comprar no solo silencio, sino también complicidad activa. Amelia decidió no vender la mansión, como había planeado inicialmente. En cambio, trabajó con la comunidad de Hawthorne para transformarla en un espacio de sanación y educación. No podíamos simplemente demoler el lugar y pretender que nada había sucedido, explica. Eso habría sido otra forma de silenciar a las víctimas. En cambio, decidimos convertirlo en un recordatorio permanente, un lugar donde las personas pudieran aprender sobre los peligros de la complicidad silenciosa y el abuso de poder. El antiguo salón de baile de Ravenscroft Manor, donde la élite de Hawthorne una vez socializó entre cristal de Bohemia y plata de ley, ahora alberga una exposición permanente sobre los 7 niños. Sus fotografías, reconstrucciones de sus vidas truncadas y proyecciones de lo que podrían haber sido si hubieran vivido, ocupan el espacio donde antes reinaba la opulencia. La cámara ritual bajo la mansión se ha preservado como evidencia histórica, aunque está cerrada al público general. Solo investigadores acreditados y familiares de las víctimas pueden acceder a ella, bajo estricta supervisión. Sofía Reyes, quien ahora dirige una organización nacional para la protección de niños vulnerables, visita la cámara una vez al año, en el aniversario de la muerte de su hermano. Es importante para mí estar en ese espacio, dice con voz serena. No para regodearme en el horror, sino para conectar con Elías, para asegurarle que su muerte no fue en vano, que su sacrificio destapó un mal que había persistido durante demasiado tiempo. La historia de los Ravenscroft y los niños del año 15 ha inspirado cambios legislativos a nivel estatal. Maine ahora tiene algunas de las leyes más estrictas del país en cuanto a supervisión de adopciones y seguimiento del bienestar de los niños adoptados. Pero quizás el cambio más profundo ha ocurrido en la propia comunidad de Hawthorne. Un pueblo que una vez prosperó bajo la sombra de una familia poderosa, ha tenido que reinventarse, económica y moralmente. Nos vimos obligados a mirar nuestra historia directamente a los ojos, explica el actual alcalde, Robert Thompson, nieto de Gerald Thompson, a reconocer nuestra culpa colectiva, a admitir que el precio de nuestra prosperidad fue demasiado alto. La economía de Hawthorne, anteriormente dependiente de las industrias Ravenscroft, ha diversificado con éxito. El turismo histórico, enfocado responsablemente en el caso Ravenscroft, se ha convertido en una fuente importante de ingresos. Pequeñas empresas locales han florecido donde antes solo existían corporaciones controladas por la familia. Es como si el pueblo hubiera estado conteniendo la respiración durante 90 años, dice Robert, y finalmente pudiera respirar libremente. Para Eleanor Blackwood, quien vio llegar al primer Elías en 1931 y vivió para ver la exposición de toda la verdad 90 años después, la historia de Ravenscroft Manor es un recordatorio de la fragilidad y fortaleza del espíritu humano. He visto mucho en mis 102 años, dice, sus manos arrugadas descansando sobre una fotografía del Elías que conoció brevemente cuando era niña. Guerras, depresiones, el hombre en la luna, el Internet. Pero nunca olvidaré los ojos de aquel niño. Había tanto conocimiento en ellos, como si supiera lo que le esperaba. Y aún así, había valentía también. Eleanor hace una pausa, mirando por la ventana hacia la colina donde se alza Ravenscroft Manor, ahora transformada en un faro de verdad y reconciliación. A veces, cuando el viento sopla desde el mar en las noches de luna llena, juraría que puedo escuchar voces de niños jugando en los terrenos de la mansión. Continúa con una sonrisa melancólica. No voces tristes o atormentadas, sino alegres. Como si, finalmente, pudieran descansar en paz sabiendo que su historia ha sido contada, que sus vidas no fueron olvidadas. Y quizás ahí radica la verdadera lección de la historia de Ravenscroft Manor. Que no importa cuánto tiempo permanezca enterrada la verdad,
eventualmente encuentra su camino hacia la luz, que no hay riqueza ni poder suficiente para silenciar para siempre las voces de la justicia, que la complicidad tiene un precio, pero también la redención es posible cuando una comunidad se enfrenta honestamente a su pasado. Mientras Amelia Hart continúa catalogando los objetos encontrados en la mansión, sigue descubriendo nuevas capas del misterio Ravenscroft. Recientemente encontró correspondencia que sugiere que la familia podría haber tenido conexiones con otros grupos ocultistas a lo largo de la costa este, todos practicando variaciones del mismo ritual. No creo que esta historia haya terminado, dice Amelia. De hecho, en muchos sentidos apenas está comenzando. Hay preguntas que siguen sin respuesta. ¿De dónde vino realmente ese grimorio? ¿Quién era Zoltan y cómo obtuvo ese conocimiento? ¿Hay otras familias como los Ravenscroft que han estado haciendo lo mismo durante generaciones? Estas preguntas quizás nunca sean respondidas completamente. Pero lo que es seguro es que la historia de los niños perdidos de Ravenscroft Manor ya no permanecerá oculta en las sombras. Sus nombres: Montgomery, Montgomery, Elias, 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 Elias Reyes, son recordados, honrados y finalmente liberados de las paredes que los mantuvieron cautivos durante tanto tiempo. Mientras tanto, en el viejo cementerio familiar de los Ravenscroft, ahora abierto al público, hay 7 tumbas con lápidas nuevas. Las originales, que solo llevaban iniciales y fechas, han sido reemplazadas por monumentos que cuentan la verdadera historia de cada niño. Y cada primavera, estas tumbas se cubren con flores silvestres, colocadas no solo por los habitantes de Hawthorne, sino por visitantes de todo el país que han sido tocados por su historia. Creo que es importante que la gente sepa que esto ocurrió, dice Sofía Reyes. No para regodearse en el horror, sino para estar vigilantes, para recordar que el mal puede ocurrir en los lugares más hermosos, perpetrado por las personas más respetables, para recordar que el silencio es complicidad. Para la doctora Patricia Martínez, psicóloga especializada en trauma colectivo que ha estado trabajando con la comunidad de Hawthorne durante los últimos 5 años, el caso Ravenscroft representa un estudio fascinante sobre cómo las comunidades procesan y se recuperan de traumas históricos. Lo que vemos en Hawthorne es un proceso de duelo colectivo, explica. Primero vino la negación, luego la ira, dirigida tanto hacia los Ravenscroft como hacia sí mismos por su complicidad. Después la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Pero más allá de la aceptación, estamos viendo algo inspirador: la transformación. La comunidad no solo está aceptando su pasado, está utilizando esa verdad dolorosa como catalizador para un cambio positivo. Ese cambio se manifiesta de muchas formas. En las escuelas locales, donde ahora se enseña ética cívica y responsabilidad comunitaria. En los negocios locales, que donan un porcentaje de sus ganancias a organizaciones de protección infantil. En las reuniones del Consejo Municipal, ahora transmitidas en vivo para fomentar la transparencia. Hawthorne está determinado a nunca más ser el tipo de lugar donde se pueda ocultar algo así, dice el alcalde Thompson. Hemos aprendido de la manera más difícil que el silencio tiene consecuencias, que mirar hacia otro lado no nos hace menos responsables. Para Martha Simmons, quien recuerda haber visto a los Ravenscroft caminar orgullosamente por la calle principal después de la misa dominical, la transformación del pueblo tiene un significado profundamente personal. Mi padre trabajaba en la conservera Ravenscroft, confiesa. Una vez, cuando yo tenía unos 10 años, le pregunté por qué el niño Ravenscroft, sería el Elías de 1946, nunca jugaba con los otros niños. Me dijo que me callara, que no hiciera preguntas sobre los Ravenscroft. Ellos nos dan de comer, me dijo. Recuérdalo siempre. Marta hace una pausa, sus ojos ancianos nublados por las lágrimas. Me pregunto cuántas conversaciones similares ocurrieron en cuántos hogares a lo largo de los años. Cuántos padres enseñaron a sus hijos a no hacer preguntas, a no ver lo que estaba delante de sus ojos. No por maldad, sino por miedo. Miedo a perder el sustento, a ser excluidos, a enfrentarse a algo demasiado horrible para contemplar. Este patrón de silencio y complicidad es algo que Amelia Hart ha estudiado exhaustivamente para su podcast.
Ha entrevistado a psicólogos sociales, historiadores y expertos en cultos para entender cómo una comunidad entera puede volverse cómplice de atrocidades. No es tan simple como decir que toda la gente de Hawthorne era malvada o inmoral, explica Amelia. La mayoría eran personas normales atrapadas en una red de dependencia económica, deferencia social y negación psicológica. Es el mismo mecanismo que vemos en muchas comunidades donde ocurren abusos sistémicos. La gente se convence de que así son las cosas, que no pueden cambiarlas, que el beneficio para la mayoría justifica el sufrimiento de unos pocos. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia humana, desde pequeños pueblos dominados por familias poderosas hasta naciones enteras bajo regímenes opresivos. La psicología del espectador, la difusión de responsabilidad, la obediencia a la autoridad, todos estos factores contribuyen a crear entornos donde lo impensable se vuelve rutina. Pero si Hawthorne representa cómo las comunidades pueden volverse cómplices, también muestra cómo pueden redimirse. Lo extraordinario de esta historia, dice la doctora Martínez, es que vemos un pueblo entero decidiendo colectivamente que la verdad, por dolorosa que sea, es preferible a la continuación de una mentira confortable. Esa es una elección que muchas comunidades nunca logran hacer. Esa elección no fue fácil ni inmediata. Cuando la verdad sobre los Ravenscroft comenzó a salir a la luz, hubo resistencia, negaciones vehementes, intentos de desacreditar a Amelia y Sofía, amenazas, incluso un intento de incendiar la mansión para destruir las pruebas. Hubo un momento en que temí por mi vida, reconoce Amelia. Recibía llamadas amenazantes a todas horas. Encontré los neumáticos de mi coche rajados. Alguien rompió una ventana de la mansión con una nota que decía, «Vete o acabarás como ellos». Lo que cambió la marea fue el testimonio de Eleanor Blackwood. Cuando la anciana más respetada del pueblo se presentó en una reunión comunitaria y compartió lo que sabía, lo que siempre había sabido pero nunca había dicho en voz alta, algo se rompió en el silencio colectivo. Yo conocí a Elías en 1931, dijo ante una sala abarrotada. Era mi amigo, y no hice nada cuando desapareció. No dije nada cuando dijeron que había muerto de fiebres. Tenía miedo. Todos teníamos miedo. Pero ya no puedo callar. No puedo llevarme este secreto a la tumba. Uno por uno, otros ancianos del pueblo comenzaron a hablar, a compartir fragmentos de conocimiento, sospechas guardadas durante décadas, conversaciones escuchadas a escondidas. Como piezas de un rompecabezas macabro, estos testimonios se unieron para formar una imagen completa del horror que había existido en el corazón de Hawthorne durante generaciones. Fue como si una presa se rompiera, recuerda el alcalde Thompson. De repente todos querían hablar, confesar, como si hubieran estado esperando este momento durante toda su vida. La confesión colectiva fue seguida por un periodo de duelo colectivo. Durante meses, el pueblo parecía sumido en una especie de depresión comunitaria. Los negocios sufrieron. Algunas familias se mudaron, incapaces de soportar el peso de la vergüenza. Pero gradualmente, surgió un nuevo espíritu de determinación. Un deseo no solo de reconocer el pasado, sino de construir un futuro diferente. Decidimos que no podíamos cambiar lo que había sucedido, dice Martha Simmons. Pero podíamos asegurarnos de que esos niños nunca fueran olvidados. Y podíamos construir un Hawthorne donde algo así nunca pudiera volver a suceder. El cambio comenzó con pequeños gestos. Vecinos que antes apenas se saludaban comenzaron a reunirse para hablar, para procesar juntos lo que había sucedido. La iglesia, que durante décadas había evitado hablar de los Ravenscroft por miedo a perder sus generosas donaciones, organizó servicios de sanación y reconciliación. El aniversario de la muerte de cada niño, anteriormente pasado por alto, se convirtió en una ocasión para la reflexión comunitaria. 7 días a lo largo del año en los que Hawthorne hace una pausa colectiva para recordar. Es como si el pueblo entero estuviera pasando por un proceso de exorcismo, observa la doctora Martínez, expulsando los demonios del pasado a través del reconocimiento, la conmemoración y la acción positiva. Para Sofía Reyes, ver esta transformación ha sido una experiencia agridulce. Nada puede traer a mi hermano de vuelta, dice. Nada puede devolverle los años que le fueron robados.
Pero saber que su muerte ayudó a exponer esta horrible tradición, que salvó a futuros niños de su destino, eso proporciona algún tipo de significado a una pérdida que de otro modo sería completamente absurda. Sofía ha canalizado su dolor en activismo. Su organización, Los Niños de Elías, trabaja no solo para proteger a niños vulnerables, sino también para educar a las comunidades sobre los peligros del silencio cómplice. Lo que aprendí de Hawthorne, dice, es que el mal no siempre tiene la cara de un monstruo. A veces tiene la cara de personas normales que simplemente deciden no ver, no hablar, no actuar. Y esa es quizás la lección más importante que podemos extraer de esta tragedia. Mientras tanto, Amelia Hart continúa su trabajo investigativo, ahora enfocado en otros casos de niños desaparecidos a lo largo de la costa este, buscando patrones similares que puedan indicar la presencia de otros cultos como el de los Ravenscroft. El grimorio mencionaba que Silas no era el único a quien Zoltan vendió sus secretos, explica Amelia. Hay indicios de que otras familias adineradas de la época podrían haber adquirido conocimientos similares. Si los Ravenscroft pudieron salirse con la suya durante 90 años, ¿quién sabe cuántos otros rituales similares podrían estar ocurriendo incluso ahora? Es una posibilidad inquietante. Pero Amelia encuentra consuelo en lo que ha aprendido sobre el poder de la verdad para eventualmente salir a la luz. La oscuridad puede persistir por mucho tiempo, dice. Pero al final, incluso la mentira más cuidadosamente construida tiene grietas, y a través de esas grietas, eventualmente, la luz encuentra su camino. Para los habitantes de Hawthorne, esa luz, aunque dolorosa al principio, ha traído una forma de liberación. Una liberación no solo de los Ravenscroft y su influencia tóxica, sino también del peso de su propia complicidad silenciosa. Es extraño, reflexiona Gerald Thompson desde su porche, su mirada aún fija en la colina donde se alza la mansión. Durante toda mi vida sentí como si hubiera una nube oscura sobre este pueblo, algo que no podíamos nombrar pero que todos sentíamos. Ahora que sabemos la verdad, por horrible que sea, esa nube se ha levantado. Respiramos más libremente. Y así, mientras Hawthorne continúa su lento proceso de sanación y transformación, la historia de Ravenscroft Manor se ha convertido en una advertencia para otras comunidades. Un recordatorio de que el verdadero horror no reside en rituales ocultistas o mansiones embrujadas, sino en la capacidad humana para justificar lo injustificable, para mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de los más vulnerables, para permitir que el miedo silencie la conciencia. Pero también es una historia de esperanza, de cómo incluso los secretos más oscuros eventualmente salen a la luz, de cómo las comunidades pueden enfrentar sus fracasos colectivos y emerger más fuertes, más conscientes, más determinadas a proteger a los inocentes. En las palabras grabadas en la base del memorial en el centro de Hawthorne, para los niños perdidos de Ravenscroft Manor, nunca más miraremos hacia otro lado, nunca más guardaremos silencio. Y cada 15 de noviembre, cuando las campanas de la iglesia repican 9 veces y las velas iluminan la plaza del pueblo, los habitantes de Hawthorne renuevan ese compromiso. Un compromiso no solo con la memoria de Montgomery y los 7 Elías, sino con un futuro donde ningún niño sea sacrificado en el altar de la codicia, la vanidad o el poder. Mientras tanto, la mansión Ravenscroft permanece en lo alto de su colina, sus ventanales ya no oscurecidos, sino abiertos a la luz del día. Sus habitaciones, antes llenas de secretos susurrados y rituales ocultos, ahora resuenan con las voces de visitantes que vienen a aprender, a recordar, a comprometerse a no repetir los errores del pasado. Pero incluso ahora, algunos lugareños juran que en ciertas noches, especialmente cuando la luna llena ilumina el mar y el viento sopla desde el este, pueden escuchar risas infantiles provenientes de los terrenos de la mansión. No risas aterradoras o lamentos lastimeros, sino el sonido alegre de niños jugando libremente, por fin liberados de su terrible destino. No creo que sean fantasmas en el sentido tradicional, dice Eleanor Blackwood, su rostro arrugado iluminado por la luz dorada del atardecer que entra por su ventana. Creo que son ecos. Ecos de las vidas que deberían haber vivido, de los momentos de felicidad que les fueron robados.
y ahora finalmente pueden tener esa alegría que les fue negada. Para comprender la magnitud completa del caso Ravenscroft, debemos examinar también las pertenencias personales de los niños encontradas en la habitación secreta. Cada objeto cuenta una historia, ofrece una ventana a la vida de un niño cuya existencia intentó ser borrada de la historia. Del primer Montgomery, adoptado en 1910, se conservaba un pequeño barco de madera tallado a mano. Según el diario de Silas, Montgomery lo talló durante su estancia en la mansión, inspirado por los grandes barcos mercantes de la flota Ravenscroft. «Quiero ser capitán de un barco algún día», había dicho el niño, sin saber que su viaje terminaría antes de comenzar. El barquito, pintado con colores brillantes ya desvanecidos por el tiempo, muestra una habilidad sorprendente para un niño de 12 años. Una placa diminuta en su base lleva inscrito el nombre Libertad. Una ironía desgarradora dada su situación. Del segundo Montgomery quedó un diario personal, con apenas unas pocas entradas escritas en una caligrafía infantil pero cuidadosa. La mayoría habla de su rutina diaria, sus lecciones, su emoción por vivir en una casa tan grande. Pero la última entrada, fechada el día antes de su muerte, revela que quizás sospechaba su destino. La señora Ravenscroft me mira de manera extraña últimamente, como si esperara algo de mí. El señor Ravenscroft ha estado preparando el sótano para algo que llama una ceremonia especial por mi cumpleaños. Dicen que será mañana. Tengo miedo. Quisiera irme a casa, pero no tengo a dónde ir. Esta es mi casa ahora. Al menos eso es lo que me dicen. Del primer Elías, el que Eleanor conoció en 1931, quedó un pequeño álbum de fotografías, imágenes de su orfanato anterior, recortes de periódicos, paisajes de Hawthorne, como si estuviera documentando el mundo que pronto dejaría atrás. Entre las páginas del álbum, un recorte de periódico amarillento llama la atención. Un breve artículo sobre un incendio en un orfanato de Portland que dejó varios niños sin hogar. Y en el margen, escrito con lápiz en letra infantil: ¿coincidencia? ¿Por qué justo antes de que me seleccionaran? Este detalle escalofriante abrió una nueva línea de investigación. ¿Habían los Ravenscroft organizado accidentes para crear huérfanos cuando los necesitaban? Los registros de incendios, inundaciones y otros desastres que afectaron a orfanatos y hogares de niños en un radio de 100 millas de Hawthorne durante el siglo pasado mostraron un patrón inquietante. Antes de cada adopción, Ravenscroft, algún tipo de tragedia creaba una nueva oleada de niños sin hogar. No podemos probarlo definitivamente, dice el detective James Morales, quien lideró la investigación policial. Los registros son demasiado antiguos, las evidencias circunstanciales. Pero el patrón es demasiado consistente para ser coincidencia. Los Ravenscroft no solo sacrificaban niños, parece que también creaban las condiciones para tener acceso a ellos. Del Elías de los años 40 quedó un uniforme escolar cuidadosamente doblado. Del de los 60, una colección de discos de vinilo de los Beatles, aún en sus fundas originales. Del de los 70, una cámara Polaroid y fotografías de los terrenos de la mansión. Del de los 90, un cuaderno lleno de códigos de videojuegos escritos a mano, sueños de un futuro en la naciente industria tecnológica que nunca llegaría a experimentar. Y de Elías Reyes, el último de la trágica serie, quedó un teléfono celular. En él, Amelia y Sofía encontraron no solo pruebas de la llamada desesperada que Elías hizo a su hermana la noche antes de morir, sino también un diario de video que había estado grabando secretamente durante su estancia en la mansión. Mi nombre es Elías Reyes. Comienza el primer video, mostrando a un adolescente de rostro serio mirando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, probablemente estoy muerto, pero quiero que sepas mi historia, y las historias de los que vinieron antes que yo. Los videos, grabados en momentos robados de privacidad, documentan el creciente conocimiento de Elías sobre su terrible destino, su descubrimiento de los diarios ocultos, sus exploraciones secretas de la mansión mientras todos dormían, su encuentro con el grimorio y su comprensión gradual del ritual que los Ravenscroft planeaban realizar con él. Hoy encontré los retratos, dice en uno de los videos. Su voz un susurro tenso mientras la cámara enfoca pinturas en un pasillo raramente utilizado. Todos tienen el mismo nombre, todos tienen mi edad.
y ninguno de ellos aparece en retratos posteriores. Es como si todos desaparecieran después de cumplir 13 años. El último video, grabado la noche de su muerte, muestra a un Elías visiblemente asustado pero determinado. He encontrado la cámara ritual, susurra, la cámara mostrando brevemente un túnel oscuro. Está todo ahí abajo, tal como decían los diarios. La mesa de piedra, los símbolos en las paredes, los restos de los otros niños. Su voz se quiebra momentáneamente, pero se recompone. He llamado a Sofía. Viene a buscarme mañana. Solo necesito sobrevivir esta noche. Solo una noche más. El video termina abruptamente con el sonido de pasos acercándose y la expresión alarmada de Elías. Horas después, Victoria Ravenscroft anunciaría su muerte por insuficiencia cardíaca. Este testimonio visual, junto con los diarios y evidencias físicas, fue crucial para convencer incluso a los más escépticos de la comunidad. No había forma de negar la verdad cuando podían ver y escuchar a una de las víctimas contando su propia historia. Para la hermana Carmen Vázquez, una monja católica de 89 años que pasó 50 años enseñando en la escuela parroquial de Hawthorne, los videos de Elías Reyes provocaron una crisis de fe. Durante años recibí donaciones de los Ravenscroft para nuestra escuela. Confiesa, sentada en un banco del jardín del convento, sus manos arrugadas pasando las cuentas de un rosario. Recé con ellos en misa, les agradecí su generosidad, y todo el tiempo estaban sacrificando niños. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo sentí? La hermana Carmen no es la única que ha luchado con este tipo de preguntas. Para muchos residentes antiguos de Hawthorne, la revelación de los crímenes de los Ravenscroft provocó una profunda introspección espiritual y moral. Siempre pensé que sabría reconocer el mal cuando lo viera, dice Frank Miller. Luché contra los nazis, por el amor de Dios. Vi el mal en su forma más pura. ¿Cómo pude no verlo cuando estaba justo frente a mí, en mi propio pueblo? La respuesta, según la doctora Martínez, reside en la naturaleza insidiosa del mal institucionalizado. El mal que reconocemos fácilmente es el que se presenta como tal, explica. El soldado enemigo con su uniforme distinto, el criminal violento, el tirano explícito. Pero el mal más peligroso es el que se viste de respetabilidad, el que se integra tan perfectamente en la estructura social que se vuelve invisible. No lo vemos porque está entretejido en el tejido mismo de nuestra realidad cotidiana. Este tipo de mal institucionalizado es precisamente lo que Amelia Hart explora en sus investigaciones posteriores. Su trabajo ha revelado patrones inquietantemente similares en otras comunidades dominadas por familias poderosas. No he encontrado evidencia de rituales ocultistas exactamente iguales, aclara Amelia. Pero sí he documentado casos de familias adineradas que sacrifican metafóricamente a los más vulnerables para mantener su posición privilegiada. Contaminación ambiental en barrios pobres, experimentos médicos no éticos, explotación laboral. El principio es el mismo. Algunas vidas se consideran desechables para que otras puedan prosperar. Esta perspectiva más amplia ha convertido el caso Ravenscroft en algo más que una macabra curiosidad histórica. Se ha transformado en una poderosa parábola sobre el poder, la complicidad y la responsabilidad colectiva. En las universidades, el caso Ravenscroft se estudia ahora en clases de ética, sociología y psicología social. Los estudiantes debaten las fuerzas que permitieron que tales atrocidades continuaran durante tanto tiempo y las lecciones aplicables a injusticias contemporáneas. Lo que hace que este caso sea tan valioso desde una perspectiva educativa, explica el Dr. Richard Hernández, profesor de ética social en la Universidad de Maine, es que desafía la cómoda noción de que el mal es algo ajeno a nosotros, perpetrado por monstruos claramente identificables. Los Ravenscroft no eran monstruos de película de horror, eran ciudadanos respetados, filántropos, pilares de su comunidad. Y los habitantes de Hawthorne no eran villanos de dibujos animados retorciéndose los bigotes. Eran gente común que tomó el camino de menor resistencia. Esta desmitificación del mal es quizás la lección más valiosa del caso Ravenscroft. La comprensión de que la complicidad no requiere maldad activa,
solo pasividad, conformidad y la priorización del propio confort sobre la justicia. A medida que la historia se ha dado a conocer, ha resonado con personas de todo el mundo que reconocen patrones similares en sus propias comunidades. Grupos de apoyo en línea han surgido para aquellos que han sido testigos o víctimas de abusos institucionalizados, inspirados por la valentía de quienes finalmente rompieron el silencio en Hawthorne. Recibo cartas de personas de todo el mundo, dice Sofía Reyes. Personas que han visto injusticias en sus propias comunidades y se han sentido impotentes para hablar. La historia de Hawthorne les da esperanza. Les muestra que no importa cuán arraigado esté el mal, siempre hay posibilidad de cambio. Para Margaret Sullivan, quien trabajó dentro del imperio Ravenscroft durante décadas, esta nueva perspectiva ha traído una medida de paz. Durante años, me torturé pensando que debería haber hecho más. Dice, que debería haber dicho algo cuando noté comportamientos extraños. Que debería haber investigado cuando Harriet Winters se suicidó. El sentimiento de culpa era abrumador. Margaret hace una pausa, mirando una fotografía de sí misma como joven secretaria, de pie junto a Douglas Ravenscroft y el pequeño Elias, todos sonriendo para la cámara en la fiesta de Navidad de la empresa. La doctora Martínez me ayudó a entender que yo también era, en cierto modo, una víctima del sistema. Que el miedo es una herramienta poderosa de control, especialmente cuando tu sustento depende de permanecer en línea. Eso no me absuelve completamente, por supuesto. Todos tenemos responsabilidad, pero me ha permitido transformar esa culpa en algo más productivo. Hoy, Margaret lidera un grupo de apoyo para antiguos empleados de Ravenscroft Industries, personas que, como ella, han tenido que reconciliarse con su papel involuntario en la perpetuación del sistema que permitió los crímenes de la familia. Nos reunimos una vez por semana en la antigua oficina corporativa, que ahora es un centro comunitario, explica. Hablamos de lo que vimos, de lo que sospechamos, de lo que nos dijimos a nosotros mismos para seguir funcionando. Y hablamos de cómo podemos asegurarnos de que nunca volvamos a ser cómplices silenciosos. Este tipo de reconciliación y sanación colectiva es lo que distingue a Hawthorne de otras comunidades que han enfrentado revelaciones traumáticas sobre su pasado. En lugar de enterrar la vergüenza o polarizarse en bandos enfrentados, han elegido un camino más difícil pero más transformador: enfrentar la verdad juntos. No pretendemos ser un modelo perfecto, advierte el alcalde Thompson. Aún hay divisiones. Aún hay personas que preferirían no remover el pasado. Pero la diferencia es que ahora podemos hablar abiertamente de ello. La diferencia es que ya no hay secretos que puedan envenenar nuestra comunidad desde dentro. La transformación de Hawthorne ha atraído la atención de sociólogos, psicólogos y especialistas en trauma comunitario de todo el mundo. El modelo Hawthorne de reconciliación tras trauma colectivo se está estudiando y adaptando para comunidades que enfrentan desafíos similares. Para Amelia Hart, quien llegó a Hawthorne como una extraña y ahora se considera parte de la comunidad, el viaje ha sido tan personal como profesional. Nunca esperé que un caso cambiara tan profundamente mi vida, confiesa. Empecé pensando que estaba descubriendo un misterio macabro, algo que daría audiencia a mi podcast, pero terminé descubriendo algo mucho más profundo sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad tanto para el mal como para la redención. Amelia ahora vive permanentemente en una pequeña cabaña en los terrenos de Ravenscroft Manor, actuando como guardiana no oficial de la propiedad y sus secretos. Cada mañana, antes de que lleguen los visitantes al museo, recorre las habitaciones en silencio, como si mantuviera una conversación silenciosa con los niños que una vez caminaron por esos mismos pasillos. A veces siento sus presencias, dice, de pie en lo que una vez fue la habitación de Elias Reyes. No de una manera sobrenatural o fantasmal, sino más bien como una responsabilidad, como si me hubieran confiado sus historias y dependiera de mí asegurarme de que sean contadas correctamente. Esta responsabilidad es algo que Amelia comparte con Sofía Reyes. Las dos mujeres, inicialmente unidas por la investigación, han desarrollado una profunda amistad forjada en el crisol de su búsqueda compartida de la verdad. Somos como hermanas ahora, dice Sofía, unidas por algo más fuerte que la sangre, por una promesa a los que ya no están, una promesa de que sus vidas y muertes importan, de que serán recordados no solo como víctimas,
sino como catalizadores de un cambio profundo. Cada año, en el aniversario del descubrimiento de la cámara ritual, Amelia y Sofía organizan una conferencia en Ravenscroft Manor. Expertos en protección infantil, investigadores de lo paranormal, historiadores, psicólogos y activistas comunitarios de todo el mundo se reúnen para discutir las lecciones del caso Ravenscroft y cómo aplicarlas en el mundo contemporáneo. Es nuestra forma de asegurarnos de que esta historia nunca se convierta simplemente en una curiosidad macabra o una atracción turística, explica Amelia. Queremos que sea una fuente continua de aprendizaje, reflexión y, sobre todo, acción. Durante la conferencia de este año, se reveló un descubrimiento particularmente conmovedor. Entre los efectos personales de Victoria Ravenscroft, Amelia encontró una caja de seguridad que contenía cartas nunca enviadas, escritas a cada uno de los niños años después de sus muertes. Querido Montgomery, comienza una, fechada en 1950. Han pasado 40 años desde que te llevamos a nuestra casa. 40 años desde el ritual. A veces, cuando miro al espejo, me pregunto si la juventud que me robé de ti valió la pena. Envejecemos más lentamente, sí, pero envejecemos. Y mientras tanto, tú permaneces eternamente joven. Eternamente 13 años. A veces, en mis sueños, te veo como el hombre en que te habrías convertido. El médico que aspirabas ser. El padre que podrías haber sido. El abuelo. ¿Cómo se mide el valor de una vida no vivida? ¿Cómo se pesa contra unas pocas décadas extra de riqueza y poder? Las cartas revelan una Victoria Ravenscroft muy diferente a la despiadada ocultista que aparece en los registros oficiales. Una mujer atormentada por la culpa, pero demasiado adicta al poder y la longevidad para romper el ciclo. Una mujer que en su vejez comenzaba a cuestionar todo el terrible legado familiar, pero que, como tantos antes que ella, eligió la comodidad de la tradición sobre el difícil camino de la redención. Es fascinante desde una perspectiva psicológica, comenta la doctora Martínez. Estas cartas muestran que incluso los perpetradores de actos terribles no son monstruos unidimensionales. Victoria sabía que lo que hacía estaba mal, sufría por ello, pero ese sufrimiento no fue suficiente para hacerla detenerse. Es un recordatorio de cuán difícil es romper ciclos de abuso, especialmente cuando están entrelazados con privilegio y poder. Las cartas de Victoria han sido incluidas en la exhibición permanente del museo, junto con los diarios, fotografías y posesiones de los niños. Juntos, estos artefactos cuentan una historia completa, no solo del mal perpetrado, sino también de las complejidades morales que lo permitieron. Mientras tanto, en el tranquilo cementerio donde ahora descansan los restos propiamente identificados y honrados de los 7 niños, las flores nunca faltan. Visitantes de todo el mundo vienen a dejar pequeños tributos. Un barquito de papel para el primer Montgomery, que soñaba con ser capitán. Un disco de vinilo para el Elias de los 60, amante de la música. Un teléfono de juguete para Elias Reyes, que usó la tecnología para exponer la verdad. Lo que me conmueve, dice Eleanor Blackwood, quien a sus 102 años sigue visitando el cementerio cada semana, es que estos niños, a quienes intentaron borrar de la historia, ahora son recordados por personas que nunca los conocieron. Sus vidas fueron breves, pero su impacto ha resultado ser eterno. Eleanor hace una pausa, su mirada perdiéndose en la distancia, hacia el mar que ha sido testigo silencioso de tantos secretos. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera y las hojas de los árboles susurran, casi puedo escuchar la voz del Elias que conocí hace tanto tiempo. ¿Lo ves?, parece decir. Te dije que la verdad estaba en las paredes. Y así, mientras el sol se pone sobre Hawthorne, tiñendo de dorado la imponente silueta de Ravenscroft Manor, una página más se cierra en la historia de este pequeño pueblo costero de Maine. Una historia de oscuridad y luz, de complicidad y redención, de secretos enterrados y verdades finalmente reveladas. Pero como sabe cualquiera que haya pasado tiempo en lugares antiguos como este, donde el pasado y el presente se entrelazan como hilos en un tapiz desgastado, algunas historias nunca terminan realmente. Continúan resonando a través del tiempo, enseñando lecciones a aquellos dispuestos a escuchar. Y en las noches tranquilas, cuando la luna ilumina las aguas del Atlántico y la niebla se arrastra desde el mar como dedos fantasmales,
Algunos juran que pueden ver siluetas pequeñas jugando en los terrenos de la mansión. 7 niños, liberados al fin de su terrible cautiverio, encontrando en la eternidad la alegría que les fue negada en vida. ¿Son realmente fantasmas? ¿Manifestaciones del remordimiento colectivo de un pueblo? ¿O simplemente el producto de imaginaciones alimentadas por una historia demasiado trágica para ser olvidada? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que las vidas de Montgomery, Elías, y Elías Reyes ya no están ocultas entre las paredes de Ravenscroft Manor. Sus historias han sido liberadas para ser contadas, recordadas y honradas. Y mientras Hawthorne continúa su viaje de sanación y redención, estos niños perdidos y encontrados permanecen como un recordatorio permanente de que incluso las verdades más oscuras eventualmente encuentran su camino hacia la luz. De que incluso los secretos enterrados más profundamente eventualmente salen a la superficie. De que la justicia, aunque llegue con 90 años de retraso, sigue siendo justicia. La verdad está en las paredes, dijo una vez un niño asustado a una niña que escuchó y recordó. Y al final, esa verdad, terrible y liberadora a la vez, finalmente encontró su camino al mundo. Como dijo Eleanor Blackwood en la dedicación del memorial, no podemos devolverles sus vidas, no podemos darles los años que les fueron robados, pero podemos devolverles sus nombres, sus historias, su lugar en la memoria colectiva. Y podemos prometer, con la mano en el corazón, que mientras Hawthorne exista, ellos nunca serán olvidados. Es un compromiso que el pueblo renueva cada día, con cada visitante que recorre el museo, con cada oración susurrada en el memorial, con cada historia contada a una nueva generación. Un compromiso no solo con los niños perdidos de Ravenscroft Manor, sino con todos los vulnerables que dependen de la vigilancia colectiva, la voz valiente y la acción decidida para su protección. Y quizás, al final, ese sea el verdadero legado de los niños del año 15. No las vidas que perdieron, sino las vidas que podrían salvarse gracias a su historia. No el horror de sus muertes, sino la esperanza que nace de la determinación de una comunidad de nunca más permitir que algo así suceda. Mientras tanto, en algún lugar entre este mundo y el siguiente, 7 niños juegan libremente bajo un cielo eternamente azul, finalmente en paz. Si prestas atención, dice Eleanor Blackwood, con una sonrisa serena en su rostro arrugado, a veces puedes escucharlos reír. Y en la quietud del atardecer, mientras las sombras se alargan sobre Hawthorne y las primeras estrellas comienzan a brillar sobre el Atlántico, uno casi podría creerle. Suscríbete y activa la campanilla para no perderte ningún nuevo misterio. Esta historia es un recordatorio de que incluso en las comunidades más apacibles pueden ocultarse terribles secretos. Si sospechas de abuso infantil, no guardes silencio. Contacta a las autoridades locales o llama a la Línea Nacional contra el Abuso Infantil al 1-800-422-454-53. Una llamada podría salvar una vida.